Arriba los corazones y bienvenidos otra vez a este Pío canal. Hoy nos encontramos para discutir un tema muy interesante de la historia de la Iglesia que ya desde la época primitiva se viene desarrollando. Tengo la oportunidad de estar con mi amiga Adriana, que es una entusiasta de los iconos, y hoy pues nos va a compartir la historia de los iconos, qué significan, cómo se realizan, si esto es una cosa exclusivamente oriental. Y bueno, vamos a aprender un poquito más del arte bizantino y del desarrollo de la devoción a los iconos desde los primeros tiempos. Bienvenida, Adriana, es un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Samuel, por tenerme aquí en tu canal y sobre todo, pues como tú dijiste, conocer un tema tan hermoso y sobre todo tan desconocido por la gran mayoría de católicos y que hace parte de nuestra fe, de nuestra historia y de todo lo que es nuestra amada iglesia. Bueno, tienes detrás tuyo un icono de la Santísima Trinidad y otro Sí, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ¿no? Que son, pues, de los más típicos. Yo tengo el Perpetuo Socorro ahí también y a San Juan Bautista. sí. Pues vamos a empezar y la primera pregunta que yo te haría es, ¿qué es un icono? Bueno, los iconos, como su palabra le indica, viene del griego eikon, que significa imagen. Pero cuando nos referimos a un icono tradicional, no estamos hablando de cualquier tipo de imagen, sino que estamos nombrando un objeto en concreto, en donde no solamente vemos a Cristo, sino también podemos ver otro tipo de imágenes, ¿no? Sor María Donadeo describe el icono como una pintura portátil, sagrada, hecha sobre madera con una técnica especial y de acuerdo pues a una tradición, ¿no? Y a partir de aquí podemos decir que los frescos, los mosaicos, las pinturas, hechos en cualquier tipo de técnica, no son iconos, ya que carecen de la técnica y de la tradición religiosa, ¿no? Entonces no podríamos hablar que cualquier tipo de obra artística religiosa sea precisamente un icono. Y también podemos decir que los iconos son manifestaciones visibles de realidades invisibles que nos acercan a lo divino y que también son ventanas que nos acercan al cielo. Y por último, que también hay que decir que son sacramentales porque los iconos son hechos en oración permanente mientras el iconógrafo los está realizando. Pues la verdad es que es un tema apasionante. Yo creo que muchos de mis suscriptores, que también está relacionado con el tema de la iconoclasia protestante y la historia de la iglesia y todo esto, muchos dirían, pero si vosotros sois católicos romanos, ¿no? ¿Por qué utilizáis iconos? Esto no es una cuestión de la iglesia ortodoxa. No, 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 no. De hecho, la Iglesia Católica fue una sola hasta el año 1054, que fue cuando se dio ese gran cisma, ¿no? Entonces, pues a pesar de que sucedió esto por cuestiones religiosas, políticas, económicas, también durante muchos siglos se continuó con este arte compartido entre ambas iglesias. Lastimosamente, con la llegada del Renacimiento, la iglesia decidió como experimentar o buscar otro tipo de expresiones artísticas religiosas, entonces se empezó a abandonar este arte tradicional y se empezó a realizar por de pronto católicos que amaban la fe, no siempre seguían como todas las pautas, pero ya los monjes dejaron de hacer esta clase de arte religioso y pues se pasó a algo completamente diferente. Mm. A mí me dan envidia también los orientales católicos, ¿no? O sea, no hace falta que sean ortodoxos, pero me dan envidia en el sentido de que es cierto que esa iconografía está muy cuidada, ¿no? Bueno, hablaremos de ello más adelante, pero claro, a día de hoy nosotros pues tenemos un montón de imágenes que son como de los chinos, ¿no? Impresas en masa, digamos que no tienen más valor que el propio recuerdo que representa la imagen, ¿no? Pero no se ha rezado tantas horas sobre ellos mientras se pinta, etcétera, ¿no? Uno me decía que, claro, cuando uno va de vacaciones a Europa del Este y hay estos mercadillos donde se venden iconos y entonces uno con la mentalidad de aquí empieza a regatear, ¿no? Y la persona de la tienda pues se ofende mucho porque estás regateando con lo sagrado, ¿no? Eh, Claro. pero
vamos a ver, ¿es solo la técnica lo que hace al icono? No, el icono tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión catequética, tiene una dimensión dogmática, litúrgica y orante. Y cómo no, pues una técnica pictórica propiamente dicha. Se han pintado muchos iconos en academias de arte, ¿no? Para aprender la técnica por la técnica misma, pero esto no significa que sean iconos propiamente dichos, ya que carecen de esa cualidad espiritual que le da la oración, ¿no? Entonces, la gente lo puede confundir, decir, sí lo es, pero en realidad, si no tiene esa particularidad que es hecho por una persona que esté en ese momento de oración, no lo podemos considerar de esa manera, aunque la elaboración en sí misma dé la impresión de que lo es. Por lo tanto, un icono no es un cuadro pintado de cualquier forma, ni de cualquier técnica, ni nada parecido. No tiene que tener unas pautas muy claras y muy estrictas para poder considerarlo como tal. Ujú. Y, y claro, pero entonces, ¿qué tiene que tener un icono para serlo? Bueno, como te comentaba, tiene que ser realizado en oración constante, ¿no? Tienen que utilizarse materiales dignos, pues hay una sacralización de la naturaleza y un servicio que hacemos de ella, ¿no? Ha de realizarse con una técnica tradicional, hay que seguir unas líneas de los antiguos iconógrafos que hace que ellos sean el pincel en las manos de Dios para lograr este arte tan maravilloso, ¿no? La técnica tradicional se hace a partir de veladuras, o sea que se empieza primero por una capa muy oscura, que significa el pecado que tenemos, ¿no? Nuestra concupiscencia, y a medida que las veladuras van siendo más claras, significa la luz de Dios que va entrando en nuestra alma para ayudarnos a santificar. Lo cual también este tipo de veladuras le da una vida, le da una luz, un espíritu diferente a los iconos. Y además es importante resaltar que los iconos no son un elemento decorativo para tenerlo en la pared de la casa y acumular unos cuantos, porque realmente son elementos venerables. Entonces hay que tener un lugar especial en la casa, en el sitio de oración, ¿no? Donde tú, así como nosotros tenemos en nuestro crucifijo, tenemos nuestras imágenes, pues de la misma manera se tratan los iconos, ¿no? Con todo el respeto que ellos merecen, ¿no? Eh, Entonces, pues dime. este tipo de iconos, los que tú tienes detrás tuyo o los que yo tengo detrás mío, estos serían imágenes de iconos, pero no iconos, No, ¿correcto? esos son impresiones, pero no son iconos porque no fueron hechos con la técnica y con los materiales que más adelante veremos con detalle para poder distinguir cuándo es y cuándo no es. Además, hay algo muy interesante y es que en la iglesia, en las iglesias orientales, el tema de la iconografía está muy interiorizada. De hecho, de acuerdo al monje A. Franquesa, él explica llamándolo la anamnesis, que quiere decir que entramos en contacto con la persona recordada, ¿no? Una memoria eficaz que produce de algún modo la presencia de quien es recordado, ¿no? La esencia de ese icono en el cual participan tres aspectos. El primero es el Espíritu Santo, que haciendo uso del iconógrafo logra plasmar esa santidad de la figura de la cual se va a escribir, ¿no? El iconógrafo, que también es el elemento, es el pincel, es el quien se vale el Espíritu Santo para esto. Y por último, el feligrés, quien es el que tiene esa presencia, ese contacto del icono para poder tener ese contacto con la divinidad, ¿no? En humildad, en oración y con todo el respeto para que el icono realmente tenga la validez y la sacralidad que él mismo tiene. Bueno, es una invocación a los santos, pero digamos muy trabajada. No es Sí, lo mismo rezar un Padre Nuestro de cualquier manera que estar una hora de rodillas hablando con el Señor, ¿no? Pues el icono al exactamente. final es eso, es una invocación del santo al que se le pide intercesión, pero digamos como muy, muy poderosa, porque claro, tiene muchas horas de oración detrás y luego pues nosotros sabemos que Dios actúa también a través de la materia y no es lo mismo un objeto sagrado que sea muy venerado que uno que digamos pues sea de uso común, una estampita cualquiera que quizás nadie la miró nunca, ¿no? No que Dios no pueda Ujú. actuar a través de ello, pero evidentemente la espiritualidad que dimana de ese elemento material pues es mucho mayor. Sí. Te iba a preguntar, y esto yo creo que es lo que quizá una de las cosas que más vayan a interesar pues a muchos de nuestros seguidores,
el tema de cómo nace la iconografía en la iglesia primitiva. Bueno, esto es supremamente interesante y los iconos nacen de la necesidad de evangelizar a los romanos paganos y del resto o de las diferentes partes del imperio que no sabían leer ni escribir, ¿no? Entonces se ayudaban de las imágenes para poder predicar lo que había pues dejado nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y los primeros cristianos. Las primeras imágenes o los primeros iconos se llamaban tipos, se escribe con Y, ¿no? Y se encontraron las catacumbas en Roma, que muy al contrario de lo que la mayoría de católicos podemos pensar, las catacumbas no fueron lugares en los cuales los cristianos se escondieron para vivir su fe, sino todo lo contrario. De hecho, el origen de las catacumbas se da porque los primeros romanos, o sea, los romanos, perdón, ellos tenían ahí su sitio de adoración a sus deidades, ¿no? Entonces, en la medida en que muchos de ellos se fueron convirtiendo al cristianismo, ellos cedían estos sitios de culto para que ya fueran los sitios de culto de los cristianos, ¿no? Entonces, obviamente, esto permitió que no solamente se pudieran llevar a cabo los sacramentos, las misas, sino que también se servían como mausoleos para guardar los restos de los mártires víctimas del mismo Imperio Romano. Es interesantísimo eso porque veo ya un proceso de inculturación del Evangelio muy temprano. Es decir, evangelización a través de las imágenes, utilización de espacios que para los paganos ya eran sagrados, etcétera. Esto, claro, a muchos protestantes les explota la cabeza porque es como, yo escuché a César Vidal diciendo, si los católicos supieran qué había, qué hay debajo de sus basílicas, que antes eran templos paganos, ¿no? Y es como, ya lo sabemos, por eso lo pusimos ahí. Es el triunfo de Cristo, es Claro. coger esas semillas de verdad que puede haber en todas las religiones o en todas las culturas, pero elevarlas a la verdad suprema que es Jesucristo, ¿no? Pues Sí. no tenía ni idea, yo también pensaba, la verdad, que las catacumbas eran para esconderse, no sabía que allí se daba culto previamente bueno, a deidades paganas. Te iba a preguntar entonces vamos a ir pasando distintos iconos y porque de los tipos ya me has hablado, Uh -huh, entonces voy a sacar el primer icono, que uh es la -huh. Virgen en las catacumbas de Priscila, que es del siglo II. Sí, Siglo sí. II, recordemos siempre es un número menos, año ciento y pico. Uh -huh. Mucho antes de Constantino, ni ninguna cosa de estas. El otro día debatí con un pastor que decía que es una cosa muy tardía lo de la veneración a las imágenes. La verdad es que no sabía qué No. decirle, me quedé estupefacto. No, Eh, y fíjate que los restos de los mártires, y pues tú lo sabes, desde esa época se dejan en los altares de todas las iglesias, ¿no? O sea, viene desde esa época. O sea, no es una cosa que se diera cuando ya el catolicismo se volvió la religión oficial del imperio. No, desde el mismo principio, en todas las catacumbas donde se realizaban las misas, los sacramentos, siempre habían restos, había de algún santo, de algún mártir. Eso se ha dado desde el mismo principio, claro que sí. Totalmente. Tenemos el registro del martirio de San Policarpo, por ejemplo, que guardaron sus huesos para ponerlos en el altar. Por eso no Claro. se puede consagrar iglesia ni altar si no tiene el altar, pues las reliquias, ¿no? Y Uh bueno, -huh. no sé, tantas y tantas cosas. Basta con buscar en Wikipedia arte paleocristiano y ahí todas las iglesias llenas de iconos, de imágenes. Pues Exactamente. es esta la imagen, sí. Sí, esta imagen está pintada en las paredes de las catacumbas de Priscila, como tú bien dijiste. Se encuentra bajo la vía de Salaria en Roma, en lo que solía ser otrora una cantera, y muestran a la Virgen María amamantando al niño Jesús en su regazo, mirando directamente al espectador. Y pues como tú también dijiste, es una obra que está fechada en el siglo II, cuando el cristianismo todavía era una religión ilegal en el Imperio Romano. Una pregunta. Dice la tradición que el primero en pintar a la Virgen con niño, tal como lo entendemos, y un poco el estilo que estamos viendo ahí también, fue San Lucas. ¿Me puedes hablar un poquito de eso?
Eso te lo explico con mucho más detalle más adelante cuando veamos todo o sea, todos los tipos que se encuentran en las catacumbas o lo que serían los iconos primitivos o primarios, y más adelante te explico eso con detalle para no confundir, porque los registros y la tradición a veces van de la mano, pero pues algunas veces no siempre logra como empatarse todo eso. Entonces ya más adelante ya te explico eso con lujo de detalle. Oye, esto es una maravilla, ¿eh? Este canal, la gente piensa que es que quiero evangelizar, pero la verdad es que es una oportunidad tremenda para aprender yo cosas nuevas, conocer gente interesante. La verdad que esto es increíble, ¿eh? Es increíble. Pues te agradezco mucho, ¿eh? Tenemos también este icono del siglo III, Uh -huh. eh, que es el de la Virgen con los Reyes Magos. Uh -huh. Sí, tipo, este icono, ya sabemos que pues no aparecen descripciones de nuestro Señor Jesucristo, ni de la Virgen, ni de los Reyes Magos, no aparecen. Sin embargo, sí abundan la cantidad de vivencias que tuvieron ellos juntos, ¿no? Y una de las, digamos, de los pasajes del Evangelio más venerados por los primeros cristianos fue el de la veneración o de la visita de los Reyes Magos al niño Jesús, ¿no? Tras su nacimiento. Entonces aquí podemos ver de manera como muy primitiva cómo se realiza esta imagen, pero sí, es de las primeras y de las más queridas también por los primeros cristianos. Además se ve también que cargan los regalos. Ajá, Se les ve, exactamente. se les ve claramente. Bueno, y Sí. vamos a poner también un icono, aunque es un poco posterior, es del año 400 y pico, es del siglo V, Uh -huh. pero muy venerado a día de hoy, yo creo que de los más, que es la Virgen de Salus Populi Romani, ¿no? Sí. La Virgen protectora del pueblo romano, que este le gustaba mucho al Papa Francisco y verdaderamente es un icono impresionante. Este ya tiene más el aspecto, digamos, de los iconos como los conocemos a día de hoy. Sí, sí, este es uno de los iconos bizantinos más tradicionales que existen, pero si tú te das cuenta, todavía es muy rústico, ¿no? Entonces ahí representa a la Santísima Virgen, como tú lo dices, como que Salus Populi Romani significa bienestar del pueblo romano en latín y es considerado como de los más antiguos que conocemos de la Virgen también. Y luego también hay otro que me ha costado un poco encontrar la foto del original, pero vamos a ver cómo era el original y cómo hay copias en otras iglesias a día de hoy. Uh -huh. Voy a presentarlo por aquí, que está, por una parte, digamos, este estaría el original, es la Virgen que está rodeada de todos los ángeles y los santos Uh -huh. en el monte Sinaí. Lo que ocurre que, bueno, está un poco estropeado, entonces vamos a ver un poco cómo era, ¿vale? Cómo lo reproducen ahora en las iglesias modernas, pero Sí. era tal que así. Exacto, este icono o este tipo se encuentra en el monasterio de Santa Catalina y fue construido en la segunda mitad del siglo VI cerca del monte Sinaí, ¿no? Y en la actualidad, este es el monasterio habitado ininterrumpidamente más antiguo que tenemos en el mundo, ¿no? Y además, pues tiene una espectacular colección de manuscritos y obras de arte antiguos en donde se encuentran imágenes, pues obviamente de la Virgen María, del niño, rodeado de San Teodoro de Amasea, de San Jorge y de dos ángeles. Y ahí como tú muestras, pues es digamos, la recreación en otras iglesias ortodoxas, ya con la imagen completa, pues como supongo que debió verse ya en su momento, ¿no? Ya restaurado y hecho pues de manera completa. Mm. Otro de las imágenes, no sé si esto se le podría considerar un icono, pero de las imágenes más típicas es la de la curación del paralítico, ¿no? Esta es Uh del año -huh. 200 y pico, del siglo Sí, III, que la tenemos sí, ahí en pantalla. sí. Este es uno de los, digamos, de los pasajes más representativos de los milagros que hizo nuestro Señor y que también eran muy impactantes para los primeros cristianos, ¿no? Que se dio obviamente pues en el momento en el que nuestro Señor pues estaba en su vida aquí en la tierra, ¿no?
y se encuentra lo que es ahora en el actual Israel, ¿no? En esta iconografía, ya que muchas imágenes también a lo largo de que la cristiandad fue creciendo, pues estas imágenes se fueron llevando también a otros países, ¿no? A otros territorios. Sí. Bueno, uno de los, también, digamos, es que ya me lo olvidaba, pero uno de los típicos de la iglesia primitiva es el buen pastor, que lo Sí. voy a poner por aquí, si lo encuentro. Me perdone la gente, pero esto es un lío de imágenes, pero este es uno de los grandes clásicos, ¿no? El buen pastor. Ahí lo tenemos. Sí. Bueno, aunque los evangelios nuevamente no ofrecen una descripción física de cómo era nuestro Señor, pues obviamente sí se cuenta pues todo lo que él hizo durante su vida. Y una de las caracterizaciones o representaciones más importantes fue la del buen pastor, ¿no? Como el mismo evangelio lo dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas, ¿no? Así que pues muchos artistas cristianos pues escogieron esta imagen para representar a nuestro Señor Jesucristo y también pues muchos cristianos que hacían imágenes de este estilo, pues utilizaban también imágenes pastorales ya existentes en el arte griego y en el arte romano. De hecho, esta representación que tenemos acá fue tomada realmente del dios Apolo, que se conoce desde el año 570 antes de Cristo. Entonces los primeros cristianos pues observaron que esta representación era muy apropiada porque el dios Apolo tenía un cordero en los hombros y pues nosotros tenemos también la representación de nuestro Señor cuando sale a rescatar, ¿no? Aquella oveja que estaba perdida. Entonces lograron hacer esa unión para poder evangelizar a los romanos, a los paganos, y mostrar que dentro digamos, de la iconografía, pues también se podía hacer este símil entre su dios Apolo y Jesucristo como el Salvador que lleva el Cordero, ¿no? Entonces, pues aquí se ve a un Jesús muy joven, sin barba y de pelo corto, que es muy diferente a la imagen de Jesús que nosotros pues tenemos actualmente, ¿no? Y también algo muy interesante que se daba en esta época es que uno de los tipos religiosos más característicos era el del pavo real, ¿no? En los antiguos romanos había la creencia de que la carne del pavo real era incorruptible y que permanecía sin descomponerse después de la muerte del animal, lo cual le daba como un carácter divino. Entonces, ya que se dieron cuenta que una vez que cocinaban esta carne, tardaba mucho tiempo en descomponerse, ¿no? Entonces, este fenómeno para ellos tan extraño, pues los llevó a considerar que este animal era prácticamente inmortal. Y en el caso de los cristianos, pues la inmortalidad es como la idea, ¿no? Ese objetivo al que nosotros pues aspiramos de ir al cielo, ¿no? Para vivir eternamente pues con Dios. También las plumas del pavo real, ellas mudan anualmente para dar paso a unas nuevas, ¿no? Lo que da más como o reafirma un carácter simbólico de la resurrección, de la renovación, ¿no? De aquello antiguo que termina y lo que comienza nuevamente, ¿no? Y pues también las plumas del pavo real tienen como algo parecido a un ojo que ellos lo asimilaban, ¿no? Como que es ese ojo de Dios que ve todo en todas partes. Entonces también esta representación se encontraba de manera muy frecuente dentro de las catacumbas porque daba como esa imagen de vida eterna, ¿no? De la inmortalidad del alma también. Entonces, de esta manera, pues como que se ayudaba a evangelizar más fácilmente a todos los paganos que estuvieran dentro del imperio. Sí, ahí he puesto también una foto de un altar bastante primitivo donde aparece el crismón, ¿no? Con los pavos reales. Otro Ujú. de los clásicos de animales es el pelícano, que aparece también en algunos sagrarios, porque decía la leyenda como que se picoteaban en el pecho y de su costado, con la sangre que brotaba alimentaba a sus crías, ¿no? O sea, realmente es una maravilla ver la historia del mundo, ¿no? Esas semillas de verdad, esos mitos paganos, como Dios en Jesucristo cumple todos los mitos y los supera, ¿no? Todo conduce hacia él, es una cosa preciosa. Sí, Yo te iba a hacer una pregunta, dime. que es, ¿a quién podríamos considerar el primer iconógrafo de la historia?
Pues mira, San Lucas es considerado por la tradición como el primer iconógrafo de la iglesia, ¿no? Este evangelista también se sabe que de profesión él era médico, ¿no? Y esta información la podemos encontrar en una de las epístolas de San Pablo que decía el querido amigo médico, ¿no? En Colosenses 4:14. Y también dentro de la tradición se dice que Lucas era pintor, con lo cual pues se considera que este santo, ¿no? Es el patrón de los médicos y de los pintores. También dice la tradición que él fue muy cercano a la Santísima Virgen y a los apóstoles. Entonces, pues un exégeta hipotezó que San Lucas recibió de manos de la Virgen pues el Magnificat, ¿no? Y además pues podemos encontrar muchísimas afirmaciones de la Santísima Virgen más que en otros evangelios. Por ejemplo, esa frase tan maravillosa que dice que la Virgen guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿no? Entonces, por eso es que se considera dentro de la tradición que él fue el que la retrató primeramente al tener un contacto tan cercano con ella. Es muy, muy bonito, aunque este vídeo no trata de la Mariología, pero uno de los textos más polémicos con los protestantes es cuando a Jesús le dice una señora, bendito el vientre que te trajo, los pechos que te amamantaron, y él respondió, ¿no? Mejor antes los que guardan mi palabra y la cumplen, ¿no? Y precisamente no está haciendo de menos a su madre, sino de más, Claro, porque es ella quien guardaba su palabra en su corazón, ¿no? O sea, sí. realmente es algo precioso. Aquí pues tenemos un icono de San Lucas haciendo un icono. Eh, creo que lo había comentado antes, se piensa que él fue el primero en hacer la Virgen con niño tal como la concebimos, ¿no? Ujú. Y luego, pues, te iba a preguntar por la iconoclasia, ¿no? O sea, ¿de dónde surge la iconoclasia? Este rechazo, este debate acerca de las imágenes que surgió luego, posteriormente, y que fue reforzado con la llegada del Islam bueno, llegó a catapultarse la iconoclasia. Si esto era así en los primeros siglos, ¿qué me puedes comentar de ello? Bueno, mira, la palabra iconoclasia viene del griego iconoclasmos, que significa ruptura o destrucción de imágenes, ¿no? Es el nombre que se le da a esta herejía que alteró la paz principalmente en la Iglesia Oriental en los siglos octavo y noveno, que causó una de las brechas que ya terminó como de agrandar más el cisma que había entre Oriente y Occidente. Y se considera que uno de los orígenes más probables se debió a la conversión de algunos de los primeros cristianos que venían del judaísmo, que como sabemos los judíos son iconoclastas, entonces a ellos les causaba esto un gran rechazo, ¿no? Cualquier uso de imagen religiosa. Entonces parece que había como un gran disgusto hacia las imágenes santas porque ellos sospechaban que su uso podía devenir en una cuestión idolátrica. Entonces, para ellos esto fue como algo muy, muy molesto que comenzó como a expandirse también con la ayuda de los musulmanes para que esta herejía tan terriblemente sangrienta se expandiera de forma tan rápida. De hecho, los paulicianos, como parte de su herejía, sostenían que toda materia, especialmente el cuerpo humano, era algo malo, ¿no? Que toda forma religiosa externa, sacramentos, ritos, imágenes materiales, reliquias, debían ser abolidos, debían ser totalmente destruidos y especialmente tenían un rechazo categórico hacia la cruz, ya que ellos afirmaban que Cristo no había muerto crucificado. Entonces, pues claro, obviamente eso va totalmente en contra de lo que afirman los evangelios, ¿no? Y ya desde el siglo octavo, pues se le permitió a estos heréticos que siguieran adelante con todo este tema, dándose una gran persecución, destrucción no solo de íconos, sino también causando pues que perdieran la vida los iconógrafos, sacerdotes, cristianos que veneraban estas imágenes y se dio una persecución terriblemente grande y se llegó al punto hasta de destruir iglesias, ¿no? Sin embargo, en el 780, con la muerte de León IV, su hijo Constantino V accedió al trono bajo la regencia de su madre Irina,
que ella era una católica que nunca abandonó la veneración de los íconos, y su llegada al poder comenzó a preparar las condiciones para restaurar la iconografía, para que finalmente se pudiera quitar de raíz esta herejía, y con el Concilio de Nicea pues ya se establecen los puntos que dejan muy claro que no se puede volver a caer en esta clase de herejías. Entonces, primero se condena categóricamente la iconoclasia, y con la doctrina de San Juan Damasceno se sienta el fundamento teológico de la veneración de las imágenes, y también se define la teología de la imagen que permanece custodiada por la Iglesia desde esos tiempos, ¿no? Para que no volvamos a caer en esta clase de atrocidades. De hecho, el fundamento teológico de San Juan Damasceno fue la encarnación. En la medida en la que Dios se nos hizo visibles, pues nosotros podemos acceder visiblemente, tangiblemente, a realidades invisibles. Esta es la idea de las imágenes, es por la encarnación. A mí, esta secta que me hablas, que no la había estudiado, la verdad, bueno, resulta gnóstica totalmente, ¿no? El rechazo a la encarnación, a lo material, a lo sacramental, a lo litúrgico, me recuerda, hombre, no es que los protestantes nieguen la cruz, eso es una diferencia muy grande, o que haya muerto en la cruz, pero en lo demás muy, muy parecido. Al final son herejías que se vienen repitiendo una y otra vez, ya sean de origen gnóstico o maniqueo, o sean de origen ebionita, o sean de origen judaico, al fin y al cabo. Pues entonces, bueno, sí, efectivamente, mencionabas el segundo concilio de Nicea, donde pues se habla de todo el tema de la veneración a los iconos, y creo que se menciona también las reliquias y demás. Sí. Bueno, vamos a pasar un poco, quiero que nos expliques cómo se hace un icono. Vale. Bueno, hay que aclarar que no es correcto decir que un icono se pinta, sino que un icono se escribe. Digamos, ese es el término correcto que tenemos que utilizar, porque es un escrito pictórico en el cual se plasman los evangelios para aquellas personas que otrora no sabían leer ni escribir, ¿no? Y de hecho, a día de hoy sigue siendo el evangelio vivo también, pues, para todos los cristianos. En la tradición ortodoxa oriental comúnmente se utiliza el término que se escribe en los iconos precisamente por esto, porque es un acto sagrado de devoción, de oración, porque cada icono es una parte del evangelio, se plasma la vida de los santos, ¿no? Que ellos fueron el evangelio vivo de nuestro Señor. Entonces, por eso se tiene tanto respeto y se tiene tanto veneración, y con el correr de los siglos se ha mantenido la tradición de manera prácticamente invariable. Entonces, tiene un proceso de elaboración, tiene todo como un ritual para darle este carácter espiritual que se conserva desde hace muchísimos siglos, ¿no? Entonces, pues esto también es algo pues como muy importante tenerlo en cuenta, porque además, como te decía al principio, los iconos, por la forma en la que están elaborados, son ventanas a la divinidad, ¿no? Nos acercan, nos dan ese contacto con todo lo que es el cielo y con el evangelio, ¿no? Que ya lo tenemos de forma no solamente escrita, sino gráfica desde hace muchísimo tiempo. Qué interesante todo esto, la verdad. Y bueno, pues no sé, es que tengo tantas preguntas. ¿Por qué se calcan? Bueno, mira, el proceso de elaboración de un icono, como te comentaba, es muy sistemático. Entonces, ¿cómo se realiza un icono? Eso tiene varios pasos. Antes de proceder como a entrar como más en profundidad con esto, se dice que el Espíritu Santo es el que a través del iconógrafo es quien realiza el icono. Por eso tú nunca encontrarás la firma del iconógrafo en ningún icono, precisamente por eso, porque es el Espíritu Santo quien hace uso de esta persona, así como nuestro Señor Jesucristo hace uso de los sacerdotes, ¿no? Para llevar la iglesia. Lo mismo ocurre aquí con el tema de la iconografía, el Espíritu Santo haciéndose presente con ellos, ¿no? Para realizar esta obra tan maravillosa y dejarlo plasmado, lo invisible, haciéndolo visible en la tierra. Entonces, ¿por qué se calcan los iconos? Porque se necesita tener una gran fidelidad
a la tradición, ¿no? Claro, si el iconógrafo sabe dibujar y tiene el icono hecho, o sea, visible dentro, pues, frente, pues obviamente va a ser también es una técnica que es perfectamente válida, pero no todos los iconógrafos tienen la facilidad de dibujar, entonces lo que hacen es calcarlo. Y aquí pues ya entramos como me parece importante hablar de la elaboración y de los materiales, ¿no? Entonces, se utilizan solamente materiales de origen natural. Entonces, se utiliza un retablo de madera de muy buena calidad y de muy buen grosor. Se utiliza lino de excelente calidad. Se utiliza cola de conejo, que eso está englobado dentro de los elementos animales que se utilizan. ¿No? La cola de conejo es una gelatina que se utiliza para realizar los iconos. También se utiliza blanco de España o carbonato de cal, que se utiliza para barnizar el lienzo. Ya más adelante veremos cómo se utiliza esto, ¿no? También se utilizan huevos para hacer el temple, que es en donde se disuelven los pigmentos. También hay pigmentos de origen vegetal y de origen mineral, agua bendita, oro en láminas. Hay diferentes tipos de oro, entonces pues eso ya también depende pues de cuál quiera utilizar el iconógrafo. Se utiliza papel de calco, se utiliza lápiz rojo o un bolígrafo de color rojo también. La imagen del icono que se va a realizar. También se utiliza polvo de color naranja o polvo pastel para realizar el icono, un punzón, obviamente para cuando se va a plasmar el icono dentro del retablo, pinceles y vinagre blanco también para los pigmentos. Ahí esos son como los materiales. ¿Y por qué siempre con los mismos materiales? Porque son materiales de origen vegetal, de origen natural, ¿no? Entonces, como te comentaba al principio, se hace uso de todo lo que Dios nos ha dado en la naturaleza para plasmarlo y ponerlo ya de manera santa dentro de un material visible para nosotros, ¿no? Entonces aquí ya se utiliza de esa manera, o sea, se guarda la tradición porque si empezamos a hacer cambios, pues obviamente ya se va a perder mucha de la sacralidad que tiene este arte tan antiguo y tan maravilloso. Ujú. Tengo también aquí una imagen donde se ve, digamos, la cruz y Ujú, sale aquí el Christus Vincit, pero en griego, ¿no? Que esto yo en ujú. su día cuando lo vi había mirado a ver qué significa esto de Nica, pero, o sea, siempre tiene que empezar así o cómo es Sí, el asunto. lo primero que se hace es plasmar con agua bendita, hacer la señal de la cruz y en griego o en el idioma que el iconógrafo pues, sepa, se pone el nombre de Cristo, ¿no? Ahí como se indica. Entonces se tiene que dejar que esta agua bendita ya se seque y luego se procede a aplicar la cola de conejo para adherir el lienzo al retablo. Luego, cuando esta cola está seca, que eso tarda un muy buen rato, luego se procede a utilizar el blanco de España en capas finas. En total son 7, porque el 7, pues tú sabes que es el número de la perfección, ¿no? Posteriormente, cuando ya todo este blanco de España está seco, procede a lijarse para dejar una superficie completamente lisa y luego ya proceder a la elaboración del icono. Luego ya se toma la imagen que se va a plasmar y ya sea con calco o un papel de transferencia o papel carbón y con el buril se empieza a realizar la forma que va a quedar o con color rojo, bueno, eso ya depende de la técnica, para dejar plasmado en sí mismo el icono, ¿no? Perdón, De la figura. ¿blanco de qué? El blanco se llama blanco de España, que es De, cal. de España. Sí, se llama blanco de Había España. parecido escuchar eso, pero me resultó raro. Sí, se llama blanco de España. Es un tipo de cal que se utiliza muchísimo en el arte para los cuadros cuando se van a pintar. Se utiliza mucho como barniz para que en el caso, digamos, de otros tipos de arte pictórico, por ejemplo, para el óleo, sea mucho más fácil que la pintura se fije y no se vaya a cuartear o no se vaya a levantar y se dañe la pintura. Pero sí Pues tiene ese nombre.
Vamos a pasar entonces, después de esta interesante esto, ¿eh? Soy española, ¿qué quieres que te gane, no? Vamos a pasar un poco a ver un poco el simbolismo de algunos de los iconos más típicos, ¿no? Y Ujú, el primero de ellos que vamos a compartir es el de la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no? ujú. Conocidísima. Ahí la tenemos. Bueno. Bueno, este es de los iconos más representativos y más interesantes. Antes de empezar a explicar este, para que toda tu audiencia lo tenga presente cuando vean un icono, en este la Virgen solo tiene una estrella. Lo normal en el resto es que la Virgen tenga 3 estrellas, tenga en cada hombro una y en la frente, lo cual representa que nuestra Madre Santísima fue virgen antes, durante y después del nacimiento de nuestro Señor. Entonces, esto es algo muy importante para que la gente lo sepa y se dé cuenta pues que ya desde ese tiempo tan antiguo pues siempre se creyó en la virginidad perpetua de nuestra Madre del Cielo. Entonces, ahora sí, ya entrando en materia. Obviamente, el autor es desconocido porque no se debe dejar firma en ninguno de los íconos. Sin embargo, pues se dice que este icono fue inspirado en el primer icono que hizo San Lucas, que es este, ¿no? Entonces vemos que al lado izquierdo superior tenemos la abreviatura de la Madre de Dios, ¿no? Todo esto en griego o en ruso, dependiendo del idioma, ¿no? Luego tenemos la estrella en el velo, que está en la parte frontal, que representa la estrella que nos guía por el mar de la vida hasta el puerto de la salvación. También que ella fue virgen, como te comentaba, fue virgen antes, durante y después del parto. Y en otros iconos, pues, como te comentaba, pues aparece ya representado de esta manera mucho más clara. Los ojos grandes, ¿por qué? Porque ellos nos miran fijamente a nosotros para ver todas nuestras necesidades, nos miran con compasión y también para estar pendientes de nosotros, sus hijos, ¿no? También al lado izquierdo aparece San Miguel Arcángel, que tiene la lanza, la esponja y el cáliz de las amarguras y también pues aparecen las siglas de su nombre, ¿no? Aquí ya se deja entrever como lo que iba a pasar nuestro Señor a futuro. Y al lado derecho superior tenemos las abreviaturas de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente a ese lado aparece San Miguel Arcángel con la cruz y los clavos que son los instrumentos de la muerte de nuestro Señor. Y el azul del manto representa la maternidad de la Virgen. Aquí hay que hacer una aclaración. El azul es la santidad de Dios, ¿sí? Ya con el tiempo, la Virgen no se representó única y exclusivamente con el manto azul, sino que pasó a tener el manto rojo, que es el color de las vírgenes, ¿no? Sino que aquí se le da ese carácter de santidad porque ella pues fue la escogida por Dios pues para ser la madre de nuestro Señor. Entonces también esto es algo muy, muy importante a considerar. También tenemos al niño Jesús viendo los objetos de su pasión, ¿no? Y aferrándose de la mano de su madre, quien le acompañará durante toda su vida hasta el momento de su muerte y resurrección, acompañándolo durante todo su andar pues por este mundo. Y también pues se considera pues que ella es la medianera, ¿no? De todas las gracias. Si vemos, la Virgen de la Boca es muy pequeña. Esto quiere decir que ella habla poco, pero escucha mucho, ¿no? Entonces también como para representar esta santidad, ¿no? Que los santos no son de estar hablando como hacemos nosotros, sino de prestar atención. También el verde de las vestiduras del niño Jesús representa que él fue engendrado por el Espíritu Santo. De hecho, si tú te das cuenta en todos los iconos que tú te vayas a encontrar, en los iconos bizantinos, el verde siempre va a ser esta representación del Espíritu Santo. Y de hecho, en nuestra iglesia, que yo creo que la mayoría de católicos no lo saben, el sacerdote se viste en el tiempo ordinario, se viste de verde. Entonces, ese es el color del Espíritu Santo, representa desde esa época, ¿no? Entonces, pues eso es algo también para que todos tengamos en cuenta. También hay algo muy interesante y es que la cara del niño Jesús no se ve como cara de niño, sino como cara de adulto.
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que él siempre fue consciente de su divinidad y de su misión en la tierra, de lo que él venía a hacer aquí, de su responsabilidad, de su entrega por la salvación de la humanidad. También vemos ahí la sandalia, que está como a punto de caerse, y tiene dos interpretaciones. Por un lado, que Jesús corre en busca de su madre, pues para buscar consuelo, ¿no? Pensando en su pasión y en todo pues el sufrimiento por el que él iba a pasar en su vida humana, ¿no? Y por otro lado, también se dice que ese cordoncito de la sandalia une a nuestro Señor Jesucristo con nosotros en ese camino de santidad que nos va a llevar hacia Él. Y el color dorado siempre, siempre en todos los iconos va a representar la divinidad, el cielo al que todos debemos aspirar. Y obviamente pues la aureola que tiene nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo, que eso también es muy característico de los iconos de todos los tiempos. De hecho, tengo un ejemplo, una imagen de un icono de la Virgen donde ya aparece de rojo, ¿no? Que es también bastante típico. Ahí la tenemos. Bueno, en este caso es un icono moderno francés, pero sí los hay. Yo tengo iconos bastante antiguos, bastante primitivos, donde ya se la ve de rojo, ¿no? Y luego pues quería preguntarte, por otra parte, por el famoso Pantocrátor, ¿no? Porque ese sí que está súper presente en las cúpulas de un montón de iglesias. Yo creo que debe ser el icono más conocido de todos los tiempos, ¿no? El Pantocrátor, que significa todopoderoso. Sí, bueno, este es un icono, yo creo que el más importante de todos, sin menospreciar a los demás, pero yo creo que este es el que tiene mayor simbología y es el más interesante de todos. Pues como bien sabes, es de autor desconocido y fue escrito en el siglo VI, ¿no? Y se cree que el iconógrafo que lo hizo se basó en la sábana santa de Turín para realizarlo, ya que estudios de radiografías demuestran que al superponer la imagen del Pantocrátor con la imagen de la sábana santa, los rasgos y proporciones coinciden casi que milimétricamente. Entonces, esta parte también es muy interesante, pues porque quiere decir que la sábana santa pues tiene un significado y además pues es la imagen que nos quedó de nuestro Señor para conocerlo en su forma humana, ¿no? Entonces, bueno, aquí el Pantocrátor tiene el color púrpura y el oro, que según la tradición estaban reservados en la antigüedad única y exclusivamente para los reyes. Y pues como nuestro Señor es nuestro Rey de Reyes, pues obviamente Él lleva estos colores, ¿no? En este caso, pues pone de manifiesto toda su realeza. No obstante, pues aquí esto tiene más significados también, que quiere decir la encarnación de Dios hecho hombre en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. También la faja se inspira en la imagen del Apocalipsis, que dice, al volverme vi 7 candeleros de oro y en medio de los candeleros a un hijo de hombre vestido de la túnica de talar, ceñido de talle con un ceñidor de oro, ¿no? Entonces ahí está esa representación. Si tú me puedes poner, por favor, las imágenes de cada una de las partes del rostro de nuestro Señor para que veamos lo diferentes que son cada una y poder como explicar también a detalle la simbología. Ahí se ve, digamos, el icono y luego cómo sería el lado izquierdo y el derecho, ¿no? Exactamente. Entonces, si vemos, cada lado tiene proporciones completamente diferentes, ¿no? Ahí está puesto por duplicado el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo es Jesús como Salvador, ¿no? Que cuando vino en su primera aparición acá, quiere decir eso, que en su aspecto divino, el lado izquierdo es la misericordia, la paciencia, el amor, ¿no? Que Él es el mediador entre el Padre eterno y nosotros, pues sus hijos, ¿no? Y sus ojos miran ligeramente al cielo representando la divinidad. También este lado es como más luminoso, más caritativo, las cejas están menos marcadas, ¿no? La ceja está menos marcada y tiene una mirada más solemne, más tranquila, ¿no? Y el cuello es mucho más fino y delicado. Al contrario del lado derecho, ¿no?
que es muy diferente, que vemos que es el rostro es mucho más fuerte, el cuello es más ancho, nos mira fijamente a los ojos, ¿no? Que ya es en el momento de que nuestro Señor Jesucristo viene como justo juez. Si tú te das cuenta de la imagen del Pantocrátor, él de un lado tiene la Biblia, que es el lado del juez, que con la palabra él va a venir a juzgar a vivos y muertos. Sin embargo, del lado izquierdo, él tiene la posición de la mano, que es esa posición de misericordia, ¿no? De amor, nos lleva hacia él, ¿no? Con esa dulzura que le caracteriza. No me había Entonces, fijado, pero los hombros también, o sea, es todo, bastante diferente. Luego todo. nos explicas qué significa el gesto de la mano. Sí, también en la parte posterior se ve lo que parece una ciudad, pero no. Si tú me puedes poner el Pantocrátor completo, por favor, Ahí para... está. Ahí eso que está detrás, lo que parece una ciudad, realmente es el trono de nuestro Señor, ¿no? Que quiere decir que ya está sentado a la derecha del Padre. Entonces ya si te das cuenta, mira, ahí tiene la Biblia, que es es la ley, ¿no? Y del otro lado, pues la misericordia y también en la aureola, que habla obviamente de su divinidad, ¿no? De quién es Él para en cielos y tierra. Y luego más adelante ya veremos lo que significa las diferentes posturas de las manos, que eso también es supremamente interesante acá. Sí, voy Sí. a, voy a compartir entonces con el gesto de la mano, Uh-huh. que lo tenemos aquí. Sí. Así. Listo. Entonces ahí vemos que hay diferentes letras en griego, ¿no? Esa es la postura de la mano con la que aparece generalmente nuestro Señor y son las letras griegas Omicron, Omega y la otra no recuerdo, Enx, que significa que Él es el equivalente al nombre sagrado de Dios. Entonces, es la persona que nos ha sido revelada por Dios, cuya permanencia es totalmente inaccesible para nosotros, o sea, que los misterios de Dios y de nuestro Señor Jesucristo no son accesibles, pero que su mano nos bendice durante todo el tiempo, ¿no? Siempre es una posición de bendición todo el tiempo, pero también de que Él es Dios hecho hombre en la tierra. Luego tengo otra aquí donde parece que son distintos gestos. Cada uno de los dedos en realidad está Ujú. expresando un gesto distinto. Sí, eso no solamente nuestro Señor aparece haciendo esos gestos, sino también diferentes santos. Entonces, cada gesto, de acuerdo al santo, de acuerdo a su obra en vida, va a tener una posición que le va a representar, pero todas son expresiones de la divinidad, ¿no? De lo que Jesús inspira en sus santos a cada uno de ellos. Y bueno, por último, pero ni de lejos menos importante, el famosísimo icono de la Santísima Trinidad que tienes justo detrás de ti. Sí. Voy a compartirlo, aquí lo tenemos, y realmente sorprende, ¿no? Porque parecen tres ángeles, es una cosa que recuerda a pasajes veterotestamentarios, ¿no? Sí, aquí de este icono sí se conoce el autor, que fue el iconógrafo Andrei Rublev y fue hecho en 1425. Esta imagen encarna la expresión más perfecta de la Santísima Trinidad bizantina y son tres ángeles sentados a la mesa del altar con el cáliz eucarístico, si lo vemos ahí en el centro, ¿no? Que está inspirado en el Génesis, en la hospitalidad de Abraham, ¿no? Cuando le ofrece a Melquisedec, creo que fue, le Sí, ofrece el pan y el vino para que los bendiga. Eh, Aquí se hace la representación de la Santísima Trinidad como tres ángeles, pero realmente, pues, como su nombre le indica, es la Santísima Trinidad. Y a la izquierda está el Padre, al centro está nuestro Señor Jesucristo y a la derecha está el Espíritu Santo, ¿no?
Entonces aquí, pues como yo lo había comentado anteriormente, el oro representa la divinidad, ¿no? La riqueza del cielo, lo trinitario. Además, pues también representa el fuego que purifica las almas y que representa también la gloria eterna. El rojo es también la festividad de los, como tú sabes, de los santos y los apóstoles, ¿no? Muchos de ellos pues que murieron martirizados, entonces es la sangre que derramaron ellos pues por nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí en el, también el ángel del centro es nuestro Señor, como vemos tiene la túnica roja, tiene el dorado de la divinidad y el azul que es el color de Dios Padre, que si tú te das cuenta también lo tienen Dios Padre y lo tienen el Espíritu Santo, ¿no? Los tres tienen tienes ese mismo color. Y el cáliz representa la sangre que derramó nuestro Señor para lavar todos nuestros pecados, ¿no? Y aparece Él con esa mano en posición de bendición. Si tú te das cuenta, es el único que tiene la mano puesta casi que sobre la mesa, a diferencia de las otras dos imágenes que tenemos ahí, ¿no? Luego tenemos a la derecha, detrás, la metáfora de la encina de Mambré, donde se desarrolla el capítulo del Génesis, ¿no? Que representa pues el fruto, o sea, el árbol de nuestro Señor Jesucristo, o sea, que fue el árbol del que Adán y Eva tomaron el fruto que los hizo pues caer en pecado, ¿no? Entonces ese árbol representa también de dónde sale la madera con la cual pues va a ser crucificado nuestro Señor. También él tiene, como te comentaba, tiene los dedos extendidos para, pues a manera de bendición, para unir lo humano y lo divino, y su cabeza se inclina hacia el Padre que lo envió, ¿no? Para cumplir su santa voluntad. Entonces, como dice el Evangelio, las palabras que yo os digo, no las digo por mí mismo. Es el Padre quien habita en mí, es quien realiza sus obras, quien me ve a mí, ve al Padre, porque yo habito en él y él en mí. Entonces, ahí esa es una representación de esa unión íntima, ¿no? Entre ellos dos. También el verde, como te comentaba, expresa el color del Espíritu Santo y la vida de la iglesia que constantemente se renueva, porque tú sabes que el verde es el color de la primavera, ¿no? Entonces es el Espíritu Santo renovando todo en el mundo, haciendo nuevas todas las cosas, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Apocalipsis, ¿no? Entonces es la vida, es la renovación, es la esperanza. Entonces por eso también, como te decía anteriormente, en el tiempo ordinario los sacerdotes pues se visten con este color, ¿no? También detrás hay una montaña que es el lugar de encuentro con Dios, ¿no? Entre Moisés cuando él sube. Dice, Moisés habló con Dios en el Sinaí, Elías en el monte de Oreb, ¿no? Entonces ahí, y también representa la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es un pasaje tan absolutamente hermoso pues, de nuestro Evangelio. Y también tenemos, como te comentaba, el azul representa la divinidad y se encuentra en las tres túnicas. Y también, si tú te fijas, hay como una diadema en la cabeza, ¿no? Junto con el nimbo o aureola, que también los tienen ellos tres, que es ya la divinidad completa, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son pues el centro y base de nuestra fe. En el lado izquierdo aparece el Padre con un color diferente. Y originalmente era de un color como púrpura, pero bueno, se le representa pues con otro color que define que Él es el Padre, que de Él provienen todas las cosas, ¿no? Que Él es la autoridad, que Él es la máxima morada, ¿no? Como bien recuerdas, en el Evangelio dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararos un sitio. Entonces, él es el que prepara las moradas para nosotros, ¿no? Entonces también tiene ese significado. Y también el azul se combina con el púrpura y muestra el misterio de su amor hasta la muerte. O sea, los tres unidos se entregaron en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para darnos la redención, para abrirnos nuevamente las puertas del cielo y poder habitar allí con el Padre. También, si tú te fijas, la mesa tiene una forma rectangular que representa el mundo, ¿no? Y tiene los 4 puntos cardinales.
y también significan las 4 estaciones según el pensamiento antiguo, ¿no? Entonces ahí representan también el agua, el fuego, la tierra y el aire, que son los elementos que constituyen como la creación, la base del mundo. Y también, si nos damos cuenta, los 3 están en tronos dorados, cada uno, y tienen los 2 iconos que están a izquierda y derecha, tienen los pies apoyados y no están tocando directamente el suelo. No sé si te habías fijado en ese detalle como tan particular. Y también el círculo es la forma perfecta, ¿no? Es el todo, es el que lo abarca todo. Entonces también por eso las aureolas siempre tienen esa forma, ¿no? Ese lo que no tiene principio ni fin, como el Padre, ¿no? Y como la Santísima Trinidad lo es. Y por último, no sé si tienes ahí la figura que te envié sobre un triángulo equilátero de la Santísima Trinidad que aparece, que Jesús está como en el centro y se forma ese triángulo que significa también en la presencia del Padre. No me entusiasma utilizar esta figura en un, No, ya lo sé, pero si tú un te das cuadro cuenta, cristiano, pero no, a ver, lo que pasa es que no podemos, digamos, quedarnos con ciertos prejuicios, porque si tú te das cuenta, tiene un significado que no tiene nada que ver con el judaísmo, no tiene ya. absolutamente nada que ver. No, El triángulo, era una broma solo, ¿eh? vale, el triángulo representa lo que nos lleva al cielo, ¿no? Ese camino para llegar al cielo. Y el triángulo invertido, lo que está aquí en la tierra, ¿no? Ese camino que nos permite llegar hasta la santidad. Entonces, y si tú te das cuenta, Jesucristo está en el centro porque Él es el que sacrificó, dio su vida, a cuerpo, sangre, alma y divinidad por nuestra salvación, pero esto no hubiera sido posible sin el Padre y sin el Espíritu Santo, ¿no? Porque eso fue un trabajo hecho en conjunto, ¿no? Entonces, esta figura lo que representa es esto realmente, que es que todo, tanto cielo como tierra, Dios en el principio de los tiempos quiso que fuera una sola unidad antes de que llegara el pecado original, que todo fuera santo, que todo fuera perfecto. Entonces habla de la perfección de la Trinidad y de todo el sacrificio que Dios hace todo el tiempo por nuestra salvación, ¿no? Entonces esto es lo que significa y el círculo enmarcando estos 2 triángulos que ya es la perfección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, pues eso es como toda la información de este icono. Pues de verdad, súper interesante, Adriana. He aprendido muchísimo hoy y te lo agradezco un montón que has venido a contarnos todo esto, un poco la historia pues de los iconos. Y pues si quieres compartir algo más antes de que lo dejemos, pues estaría Sí, sí, súper sí. encantado. Claro, invitar a todos nuestros hermanos católicos a que se interesen por conocer más la historia de nuestra iglesia y que veamos los iconos de manera diferente, que no pensemos que eso solamente es algo que pertenece a las iglesias ortodoxas, sino que también es parte de nuestra fe y que si pueden tener uno en su casa, si pueden adquirir uno, pues la verdad que sería maravilloso, o si no, pues como en mi caso, pues que tengo unas réplicas que también pues me recuerdan, ¿no? De esa riqueza histórica y espiritual que tenemos, que es parte tanto de las iglesias ortodoxas como de nuestra Santa Iglesia Católica. Muy bien, Adriana, pues muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Igualmente a ti, que estés muy bien, Dios te bendiga.